que no es de ti. El velo de sal para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo de sal para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia.
Padre Celestial, el día de hoy queremos darte gracias. Gracias porque nos permites acercarnos a tu presencia, nos permites reconocerte un día más, Dios, en nuestras vidas. Reconocer que aún no estamos solos, Señor, sino que tú nos acompañas, que tú nos das fuerza, entendimiento, sabiduría, Señor, para vivir esta vida. Te pedimos que tu palabra, Señor, nos siga transformando como lo ha hecho hasta el momento y que podamos vivir de una forma completamente entregada a ti, completamente dispuestos a lo que tú quieres hacer, completamente a ser transformados por tu gran amor y misericordia. Te damos gracias por tu infinita bondad, por tu gracia que ha sido derramada en cada uno de nosotros, Señor. Y si hoy podemos reconocer nuestra vida, hasta donde hemos llegado, Señor, podemos decir que ha sido por tu mano, Señor, que nos ha sostenido. Te pedimos nos sigas ayudando y dando entendimiento en medio de estos tiempos, Señor, para ser guiados en amor, en justicia y en verdad, Dios, de lo que tú quieres para nosotros. Te damos gracias, Señor, te pedimos que en esta enseñanza que tenemos este día seas tú hablándonos, seas tú transformándonos, Señor, y permítenos ver el fruto, Dios, de tu palabra en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, Dios les bendiga. El día de hoy estaremos tocando un tema que es el testimonio, ¿no? El testimonio. ¿Y qué es para nosotros como iglesia el testimonio, ¿no? Si bien en algún momento nos pueden haber preguntado de que digamos nuestro testimonio, ¿no? Que hablemos acerca de ese encuentro que hemos tenido nosotros con Dios, muchas veces el testimonio se ha reducido simplemente a actos que nosotros hacemos que cualquier otra persona puede hacer sin mayor esfuerzo, ¿no? El testimonio tal vez de ir a la iglesia, de asistir fielmente a la iglesia, de no decir mentiras, de cumplir con ciertas características, ¿no? Que tiene un cristiano. Pero no vamos más allá, ¿no? Sino solo nos conformamos con ser creyentes, ¿no? Pero no vamos más allá de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Y muchas veces nos cuesta obedecer y ser agentes que transforman. A través de la enseñanza del día de hoy vamos a ver cómo a través de un discípulo, y voy a llamarlo un nuevo discípulo, Dios quiere seguir extendiendo su reino en medio de estos tiempos. Que nosotros seamos ese nuevo discípulo, ¿no? Entonces, hablando del testimonio, vamos a dirigirnos al libro de los Hechos. El capítulo 8, Hechos 8, y estaremos leyendo el versículo 26 en adelante. Hechos, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así que no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces vemos la historia de este encuentro de Felipe con el eunuco, con el etíope, y vamos a ver a través de la vida de Felipe cómo y la importancia de dar testimonio, de que nosotros demos testimonio. Y lo primero que vamos a tocar es que para poder dar testimonio está implícito en nosotros el carácter, nuestro carácter. El primer punto que vamos a tocar es el carácter. Pero para ello vamos a dirigirnos a Hechos, capítulo 6, del versículo 1 en adelante, ahí atrásito en su Biblia. Hechos 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de sus discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, dentro de los cuales estaba incluido Felipe, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces vamos a ver que para dar testimonio, para ser una persona de testimonio, no solo es anunciar lo que Dios ha hecho en nosotros, aunque hace parte, pero parte de lo que Dios ha hecho en nosotros interiormente, ¿no? Para escoger a estos discípulos, de hecho, estos nuevos discípulos, ¿no? Acá vemos que los 12 estaban encargados como de la palabra y se habían enfocado tanto en la palabra que ya hacer otras labores era ardua la labor la que tenían, ¿no? Entonces necesitaban más ayuda. Y acá escogen a estos otros 7 que serían aquellas personas como discípulos nuevos que van creciendo en la iglesia, que van creciendo en medio de los hermanos y que tenían ciertas características. Y acá vemos que el carácter parte de algo íntimo. El carácter se ve reflejado en algunas áreas, pero ¿quién conoce verdaderamente nuestro carácter, nuestro ser o lo que nosotros somos? Nosotros mismos. Las personas ven reflejado eso en algunas facetas o características que desempeñamos, ¿no? Pero era algo muy especial que ellos tuvieran 3 características. ¿Cuáles eran? Persona de buen testimonio, persona llena del Espíritu Santo y una persona que tuviera sabiduría. Y estas características las encontramos en Felipe. Para aquellos que no le ven importancia de pronto lo que otros piensen de ellos, acá vemos que lo que otros piensan de nosotros
se ve reflejado también de lo que nosotros somos, ¿no? En un barrio, no sé, usted viva en un conjunto, tal vez de apartamentos, en un barrio, en una casa, siempre uno conoce o se ve reflejada una persona por lo que hace, por sus acciones, ¿no? Se sabe cuál es la persona que tal vez sea más peleona, si se conoce la cocina, ¿no? Que se le quemó algo a alguien, los perros que tiene, cuántas personas son, ¿no? Se ve reflejado y uno sabe cómo son las personas por sus acciones. Tal vez no íntimamente, pero si hay algo que se ve reflejado que es exteriormente las acciones como externas, ¿no? Ya cuando se entra en un círculo más íntimo se va a conocer mucho más o mucho mejor a una persona. Pero algo que podían ver todos de Felipe y de los demás discípulos que eran de buen testimonio. O sea, sus acciones, cómo se comportaban, cómo estaban en medio de una comunidad, era muy importante. Una persona llena del Espíritu Santo, una persona que estaba relacionada constantemente con Dios, que tenía una palabra de Dios, que estaba íntimamente en su presencia, ¿no? Y una persona que se dirigía por sabiduría. Y acá vemos también la importancia de cómo nosotros, qué salen de nuestros labios, ¿no? Cómo nosotros nos dirigimos hacia los demás. Ojalá que nuestras acciones y la toma de lo que nosotros somos siempre tengan estos tres ingredientes. Que sean de testimonio, que sean llenas del Espíritu Santo y que tenga sabiduría de Dios. Entonces, ojalá nosotros podamos expresar y ser discípulos que tengan estas características, ¿no? Pero algo que refleja Felipe en medio de su carácter y que es algo que sobresale por encima o es muy notorio, es su obediencia, ¿no? Acá podemos que Felipe no obedece por cumplir, no obedece por quedar bien ante las demás personas, no obedece por obtener un elogio o un título de alguien, sino es una persona obediente a Dios, obediente a lo que Dios quiere hacer. Está dispuesto a lo que Dios quiere hacer. Y acá vemos que este trabajo, que pudiéramos decir que era como un honor, ¿no? Un privilegio, era el de servir a las mesas. Y acá quiero ahondar un poquito en este servir a las mesas, ¿no? Porque Felipe y los demás que fueron elegidos estaban cumpliendo una función de discípulo del Señor Jesús, que era servir. Si algo los discípulos aprendieron del Señor Jesús fue a servir. Estar dispuesto a servir. Y acá pudiéramos decir que había mucha sencillez en el corazón de Felipe. Había sencillez y obediencia al hacerlo, ¿no? No cualquier persona sirve y de hecho en el servicio se ve reflejado su carácter. Muchas veces cuando alguien pide un favor a alguien más, o cuando hay una reunión familiar, o cuando hay diferentes eventos o circunstancias, podemos ver el carácter de las personas, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Una persona que sirve está pendiente de lo que sucede a su alrededor y atenta a los demás. Una persona que no sirve, muchas veces se puede ver la prepotencia, ¿no? Aún en un restaurante, cuando un mesero o alguna persona nos está sirviendo, cómo nuestra reacción, cómo nuestro trato a las personas que sirven es de altivez, es de nuestra posición, de que nosotros somos superiores a, o estamos dispuestos aún a entenderlos cuando cometen algún error, o estamos dispuestos a criticarlos por lo que hacen o lo que no hacen. Muchas veces y lastimosamente por debajeamos las personas que sirven, ¿no? Las menospreciamos por la posición que tienen. Y acá el Señor Jesús nos llama a que todo discípulo tiene que servir las mesas.
Todo discípulo tiene que estar dispuesto a servir a otras personas, a colocarse en la posición de otros. Y personalmente, a mí, algo que aprendí y que tal vez antes no me fijaba, aún al ir a un restaurante, es cuando yo fui mesero en algún momento, ¿no? Y cuando uno es mesero y hay tantas cosas, yo me acuerdo estar, no sé si alguno le ha pasado por eso, pero estar atendiendo demasiadas personas, estar haciendo demasiadas cosas a la vez y en algún momento tal vez hasta equivocarse en alguna cosa, ¿no? Por las cosas, tantas cosas que se hacen. Y aún en estos días, cuando en algún momento voy a un restaurante, me es más fácil entender, ¿no? Y comprender qué es estar en esa posición, qué es estar recibiendo órdenes, estar llevando y trayendo. Y cuando uno está en esa posición, uno trata a la otra persona diferente porque uno entiende, ¿no? A pesar de que uno esté pagando por un plato, esté pagando por un servicio, qué importante es entender y comprender a la persona que sirve, ¿no? Y darle la importancia. Y en estos pasajes bíblicos tiene la mayor importancia y relevancia el servir a las mesas, el estar dispuesto a obedecer a Dios, porque era el privilegio de ellos era servir a las mesas. Entonces, tengamos ese primer punto como también de nuestro carácter, ¿no? ¿Cómo tratamos a las personas que sirven? Aún nosotros sirviendo, ¿cómo tratamos a las personas que hacen esas labores, ¿no? Tan importantes de estar sirviendo a la mesa. Tan importantes que cuando lleguemos al reino de Dios, el mismo Dios, el mismo Señor Jesús nos va a servir a la mesa, ¿no? Nos tiene preparado todo y nos va a servir a la mesa. El mismo honor que tuvieron sus discípulos cuando el Señor Jesús lavó sus pies y les sirvió a la mesa, ¿no? Entonces, qué importante que nosotros tengamos ese privilegio y como formación de nuestro carácter entendamos y seamos formados de que el servicio es algo que tiene que tener todo discípulo del Señor Jesús. No dejemos toda altivez, dejemos toda arrogancia, dejemos de pensar que nosotros somos porque hemos llegado hasta acá. No, nosotros somos y estamos porque Dios nos ha traído, ¿no? Y porque Él está en medio de nosotros. Esta obediencia pasa de servir a las mesas a ir a predicar a los samaritanos, ¿no? En medio de una persecución, Felipe tiene que descender y ir a predicar a los samaritanos. Y no solo de predicar, sino en medio de estas circunstancias que el ángel le habla, tiene que irse de su ciudad y dirigirse hasta Samaria. Y acá quiero que entendamos que en esta parte del carácter, que nosotros somos llamados a ser ese Felipe. Nosotros somos llamados a ser esos nuevos discípulos, ¿no? El Señor Jesús no estableció a 12 discípulos para que fueran los únicos discípulos, ¿no? Sino para que a través de ellos y lo que Él había anunciado, muchos otros se levantaran, ¿no? Y en estos tiempos es necesario que nosotros, aún como iglesia, nos levantemos y seamos esos nuevos discípulos que el Señor quiere, que están dispuestos a obedecer. Y acá no es solo el pastor Américo ni los líderes de la iglesia que están y Dios los ha puesto ahí por algo, sí, pero se necesitan que se levanten otros, que se comprometan otros, ¿no? Y acá Felipe, él se comprometió al servicio, se comprometió a hacer lo que Dios le había hecho con obediencia, pero no dejó de hacer las otras cosas. Él en ningún momento descuidó su testimonio, en ningún momento descuidó la llenura del Espíritu Santo, en ningún momento descuidó la sabiduría, en ningún momento dejó
por hacer una cosa dejó de hacer la otra. Y acá que Dios nos ayude para que aún como iglesia y como discípulos podamos seguir siendo los fieles asistentes, podamos seguir siendo las personas que están en la iglesia, que proveen, que hacen diferentes labores, pero que dan un paso más a lo que Dios quiere hacer, que se comprometen más con la labor y con el reino de Dios. Como iglesia necesitamos eso, necesitamos la fuerza y la unión de todos para que podamos caminar juntos. Esto no es una labor solo del pastor, no. Que la iglesia se encargue el pastor, que la iglesia lo haga el pastor, no. Para eso es necesario que se levanten otros discípulos. Hay cosas y hay características, hay ciertas cosas que nos rodean en la cual necesitamos estar juntos y acompañados, y como iglesia nos tenemos que seguir levantando. Amados hermanos, que aún esta enseñanza nos ayude y este pasaje a que nosotros seamos esos Felipes, a que nosotros también tomemos la batuta y vayamos hacia adelante, a que nosotros también nos esforcemos por la obra que Dios quiere para nosotros como iglesia. No solo tenemos que solo con los milagros, porque el que se queda solo con los milagros más adelante puede estar retando vacías, ¿no? No nos quedemos solo en el paso de ser escuchadores, ¿no? Sino pasemos a ser activos de lo que quiere, así como lo hizo Felipe, en medio de la obediencia, en medio de lo que él tenía que hacer. Y Felipe tuvo que seguir. De hecho, cuando llegó a Samaria estaba pasando todo esto, cuando estaba en Jerusalén que estaba pasando todo el avivamiento, pero Dios lo llamó y le habló a través del ángel y le dijo que tenía que irse del camino de Jerusalén que va a Gaza, ¿no? Que era un desierto. Y Felipe simplemente obedeció. Y acá este paso de obediencia, creo que es de los puntos más importantes que aprendemos de Felipe, que fue obediente. Y fue obediente en todos los aspectos, desde lo más pequeño hasta lo que él no entendía por qué. Y él caminó conforme a lo que Dios quería para su vida. Y él llegó a comunicar el evangelio a este etíope, ¿no? Por la obediencia a Dios. La obediencia que lo llevó a los samaritanos y que lo llevó a establecerse ahí durante muchos años, ¿no? Entonces, qué bueno que podemos ver esto que Dios hace con Felipe. Y dentro de las cosas que vemos del carácter de Felipe, también vemos la prudencia, ¿no? Y la sabiduría que él tenía. Cuando él llegó ante el etíope, él no llegó mostrándose aquel que tenía la verdad, ¿no? Aunque la tenía. Él no llegó queriendo impresionar, ¿no? Sino de una forma muy sencilla. Una persona que tiene formado el carácter por Dios es capaz de transmitir y enseñar a través de la sencillez de la vida. Felipe no llegó subiéndose al carro y diciéndole qué tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Él llegó a través de una pregunta, ¿no? Llegó pidiendo permiso, pareciera, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? Simplemente se acercó a escuchar. Fue muy prudente. Y eso es parte del testimonio, ¿no? Que nuestro testimonio no es por las muchas palabras, no es porque nos sabemos comunicar muy bien, ¿no? Porque tenemos convencimiento, ¿no? Sino porque se combina lo que decimos con lo que hacemos. Si algo se ve reflejado en Felipe, es que la predicación y lo que él anunciaba del Señor Jesús era algo que vivía, porque se ve reflejada la obediencia de la misma manera que muestra la obediencia del Señor Jesús hacia su Padre, ¿no? Y en este pasaje se ve muy reflejado, ¿no? Cómo el Señor Jesús tiene una obediencia y cómo esa obediencia
se ve reflejada en nuestra salvación. Pero ¿de dónde nace este gran testimonio que puede dar Felipe? A través de la obediencia a Dios. Felipe primero tuvo que salir y accionar, ¿no? Tuvo que ir a lo que no conocía, ir de camino a, sin entender mucho. Y a través de eso Dios hace grandes cosas. En nuestra vida con mi esposa, Dios en algún momento nos permitió ir a Perú. Y yo me acuerdo que fue un paso complicado. Complicado en el sentido de que no teníamos cómo hacerlo. No teníamos los recursos necesarios para poder hacerlo. Y era parte de nuestra práctica para terminar nuestros estudios de misiones. En el transcurso de una semana permite levantar, a través de muchas ayudas y de muchas iglesias, levantar los recursos para poder ir, que es un milagro porque no teníamos nada en una semana más o menos. Dios mueve muchas personas y podemos ir. Yo me acuerdo que nos vamos y con 400,000 pesos teníamos que sobrevivir e ir a hacer la labor en Perú por un mes y medio, ¿no? Mes larguito, ¿no? Un mes larguito. Y nosotros no teníamos muchos recursos. Y Dios nos permitió estar en varias ciudades en Perú. Una de ellas, Belille, que queda muy lejos en las montañas en Perú. Y Dios nos ayudó en todo ese camino. Y cuando vamos allá a ese lugar nos encontramos con 4 personas, ¿no? Una persona de ellas se llamaba Santiago, que era ciega. Una persona era una niña, chica adolescente, que venía a la ciudad también por cuestiones de algo con su novio. Otra persona fue un policía que no conocía a Dios. Y otra persona era otro hombre de ahí de la ciudad. Y yo me acuerdo que Dios cuadró todo para que estas personas estuvieran allí en ese pueblito. No eran de ese pueblito y Dios nos permitió compartirles del Evangelio de Dios, ¿no? Cada uno de estos casos es algo muy particular porque llegan en momentos específicos, en tiempos específicos que estábamos ahí. El policía llegó porque estaban algunos paros, algunas cosas así, y él tuvo que hospedarse cerca y justamente donde nosotros estábamos. Después Dios nos permitió aún utilizar un carro de ellos para ir hasta un pueblito más lejano. Santiago, que era ciego, él se vino desde un pueblito como 2 horas en moto para poder estar ahí en ese momento y con buscarnos porque nos escuchó a través de la emisora. La chica esta estaba por el novio y la llevó una niña por una actividad que estábamos haciendo y así sucesivamente, ¿no? Y yo me ponía a pensar, porque en algún momento antes de realizar el viaje para mí fue un poco difícil y fue confrontante, ¿no? Porque yo decía, Dios, no tenemos lo suficiente para estar todo ese tiempo allá en Perú, va a ser difícil, complicado, pero Dios nos dio el entendimiento de que no era por nuestras fuerzas, de que no es por lo que nosotros hagamos, la obediencia no viene, ni la obediencia a Dios viene porque tenemos algo fijo, ¿no? Porque va a ser fácil o porque todo ya está organizado. Tal vez en nuestra mente podemos pensar que no está organizado, que van a ocurrir muchos problemas, ¿no? Pero ahí aprendimos con mi esposa que cuando uno obedece a Dios, Dios hace cosas maravillosas. Dios transforma vidas, Dios se mueve y utiliza muchas personas. Y eso lo podemos ver reflejado en la vida de Felipe. ¿Qué pasa si un Felipe no sale de camino a Gaza, de Jerusalén a Gaza? No se hubiera convertido el etíope.
tal vez el etíope, y no cuenta, la Biblia no muestra eso, ¿no? Pero lo que pasó después, ¿qué pasaría en Etiopía, no? De hecho, toda persona que se encontró con el Señor Jesús pasó de ser una persona que no conocía o no entendía de Dios a ser una persona que anunciaba lo que Dios era y vivía lo que Él hacía. Entonces, a través de este ejemplo podemos ver que seamos obedientes a Dios. Aunque no entendamos, aunque no veamos, aunque nos cueste, aunque no esté en nuestra zona de confort, creámosle a Dios y creamos lo que Él puede hacer en medio de nosotros. Creamos lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestro ser interior, que eso es muestra de nuestro carácter, para que nosotros podamos ser coherentes y podamos hablar y lo que nosotros decimos, eso sea lo que transforme a los demás. Seamos estos discípulos nuevos que dan testimonio de Dios. Comprometámonos más con lo que Dios quiere, con las cosas de la iglesia. Comprometámonos más a avanzar en el reino de los cielos. Comprometámonos más con lo que Él quiere hacer en medio de nuestras vidas. Nuestro carácter, nuestras fallas. No somos perfectos ni buscamos que la iglesia sea perfecta, ¿no? Porque vamos a cometer errores si estamos en un proceso. Pero aprendamos algo de Felipe y es la obediencia, ¿no? Su carácter, su buen testimonio, la llenura del Espíritu Santo, la sabiduría, la sencillez de corazón, la prudencia que tenía. Aprendamos de él. Todo eso forma el carácter. ¿Y de qué estaba acompañado ese carácter? Con lo que él hablaba, con sus acciones. Las personas pudieron ver lo que era Felipe y pudieron ver que él pudo guiar a una persona a obediencia porque él obedeció. Pudo llevar a una persona a Cristo porque él mostró ese encuentro con Cristo. Entonces, amada iglesia, seamos esos nuevos discípulos. Hay unos líderes en nuestra iglesia y gloria a Dios, pero necesitamos muchos y necesitamos más discípulos. Necesitamos más que asistentes discípulos. Necesitamos más personas que solo están recibiendo palabras, personas que empiecen a anunciar la palabra, de personas que luchan. Y yo sé que es difícil. ¿Luchamos con obedecer a Dios? Sí, luchamos porque nos cuesta, porque es difícil hacerlo muchas veces. Pero esa es la esencia de lo que somos, nuestro carácter. Tiene que haber la obediencia a Dios, a lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, amada iglesia, oremos allí donde estamos para terminar en este tiempo. Que sea Dios ayudándonos, ¿no? A obedecerle y a creer en medio de estos tiempos. Padre Celestial, queremos darte gracias por esta palabra, por esta enseñanza, Señor, acerca del testimonio. Testimonio, Señor, que tú nos diste y testimonio que siguieron tus discípulos, Señor. Y no solo los 12 que tú formaste o que estuvieron más cerca, sino estos otros que se siguen levantando y estos otros que nosotros también queremos ser, Dios. No queremos solo ser agentes, Señor, en la iglesia, que escuchan, Señor, que reciben, Señor, de tu palabra, aunque lo hemos hecho, sino queremos ser agentes que también son transformadores de otros, Señor, que son instrumentos en tus manos para llevar tu palabra a otros, que se comprometen, Señor, con tu labor en medio de la iglesia, de este cuerpo de iglesia, Dios, el cual tú has formado, Señor, que creemos, que avanzamos, que caminamos, Señor, más para irnos, Señor, que podamos dar más, que podamos servir más, que podamos hablar más, que estamos buscando agradecerte en las pequeñas cosas, Señor, para que en las grandes seas tú glorificado, Señor. Te damos gracias, Señor, que has hecho en nosotros, Señor, y gracias por la vida de Felipe, que nos enseña esta obediencia, esta sencillez, esta prudencia, carácter, Señor, que simplemente se ve reflejado, no solo en sus palabras, Señor, como muchas veces puede pasar, sino que sus acciones, lo que está interno, que es su carácter y lo que tú has formado en él, se ve reflejado en sus palabras, y por eso da tanta confianza y seguridad de escuchar lo que tú testificas a través de él, Señor, lo que testificaste. Así que te damos gracias, Señor, y permítenos ser Felipe.
Personas que quieren ser transformadas desde su interior, su carácter y todo lo que somos. Personas que quieren ser transformadas para obedecer, Dios, y así poder dar testimonio a otras personas de ti, Señor. De la forma más sencilla, Señor, de la forma más entendible, Señor, que pueda ser. Así que te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.